En el bullicioso barrio de La Merced, en el corazón de Ciudad de México, el sol de la tarde caía como un manto pesado sobre las calles empedradas. El aire estaba cargado de olores, a tamales humeantes y claxones impacientes, mientras las vendedoras ambulantes gritaban sus ofertas desde los puestos improvisados. Era un sábado como cualquier otro, pero para Ana López, ese día se sentía como una sentencia. Tenía 32 años, un cuerpo que la vida había moldeado con curvas generosas y una sonrisa que intentaba ocultar el peso de las inseguridades que arrastraba desde niña. Ana caminaba con paso lento hacia la casa de su familia, un modesto edificio de 2 pisos con paredes agrietadas por el tiempo y un patio interior donde el jazmín trepaba por las rejas. Llevaba una bolsa de supermercado con ingredientes para la cena, nopales frescos, cebollas y un paquete de tortillas. Su madre, doña Rosa, la había llamado esa mañana con su voz ronca y autoritaria. «Ven, mija, que hoy hay reunión, trae algo para ayudar». Ana sabía lo que eso significaba, otra tarde de chismes, risas y comentarios que le perforaban el alma como agujas. Al entrar, el ruido la envolvió de inmediato. Su hermana mayor, Carla, de 28 años y con una figura esbelta que parecía sacada de una revista, estaba en la cocina riendo con su prometido, un tipo alto y atlético llamado Miguel. El hermano menor, Luis, de 25, jugaba con su teléfono en el sofá ignorando el ajetreo. Y allí estaba doña Rosa, con su delantal floreado, removiendo una olla de mole en la estufa. El aroma especiado llenaba el aire, pero no lograba disipar la tensión que Ana sentía en el pecho. «Ay, Ana, al fin llegas, pareces tortuga con esa panza», soltó Carla al verla, con una carcajada que resonó como un eco cruel. Todos giraron la cabeza, y Luis levantó la vista por un segundo, sonriendo de lado antes de volver a su pantalla. Ana forzó una sonrisa, dejando la bolsa en la mesa. «Traje lo que pediste, mamá. ¿Necesitas ayuda con algo?» Doña Rosa la miró de arriba a abajo, sus ojos entrecerrados evaluando cada kilo extra que Ana cargaba. «Sí, ayúdame a picar los nopales. Pero cuidado, no vayas a cortarte con esas manos gorditas». La palabra «gordita» salió con un tono que pretendía ser cariñoso, pero Ana la sintió como un golpe. Se sentó en la silla de madera, que crujió bajo su peso, y empezó a cortar los vegetales con movimientos mecánicos. El sudor le perlaba la frente. El calor de la cocina era sofocante, y el ventilador viejo solo movía aire caliente. La conversación fluyó como siempre, girando en torno a los logros de los demás. Carla presumía de su boda inminente. «Miguel y yo vamos a casarnos en la iglesia de la colonia, ¿saben? Él dice que quiero un vestido blanco ajustado para resaltar la figura». Miguel asintió, pasando un brazo por su cintura delgada. «Sí, mi Carla es perfecta. ¿Verdad que sí?» Luis intervino sin levantar la vista. «Yo también tengo novia nueva, una chava flaca como modelo. Dice que odia a las gordas porque no caben en los aviones». Ana sintió un nudo en la garganta. Intentó participar. «Suena lindo, Carla, me alegro por ti». Pero su voz salió débil, ahogada por el bullicio. Doña Rosa, limpiándose las manos en el delantal, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Ay, mija, tú también deberías buscarte un novio. Pero con ese cuerpo, ¿quién te va a querer? Eres demasiado gorda para casarte. Mejor enfócate en adelgazar, que a esta edad ya no hay excusas». Las risas estallaron como fuegos artificiales. Carla se dobló, sujetándose el estómago. «Mamá, qué brutal. Pero es verdad, Ana. Recuerda cuando intentaste esa dieta del té y duraste 2 días. Parecías un globo desinflado». Luis soltó una carcajada. «Sí, eres como la tía Chucha que se quedó soltera por culera». Miguel, tratando de ser amable, agregó: «No te enojes, Ana, es broma. Pero en serio, un gym te vendría bien». Ana bajó la mirada a los nopales, las lágrimas picándole los ojos. Recordó las noches sola en su pequeño departamento, comiendo enlatados frente al televisor, preguntándose por qué su familia, que debería ser su refugio, se convertía en su mayor verdugo. Desde niña había sido la gorda del grupo. En la escuela,
Los niños la llamaban la bola de cebo. En casa, sus hermanos la excluían de los juegos por romper todo. Ahora, con un trabajo estable como secretaria en una oficina de abogados del centro, se sentía estancada, invisible. ¿Cuántas veces había intentado dietas, caminatas al amanecer por el Zócalo, solo para rendirse ante el estrés y el consuelo de un plato de chilaquiles? ¿Ves? Ni siquiera respondes. Eres un caso perdido, murmuró doña Rosa, volviendo a la olla. Ana se levantó abruptamente, la silla raspando el piso. Voy al baño, dijo con voz temblorosa, escapando al pasillo estrecho. Allí, frente al espejo empañado, se miró. El rostro redondo, los brazos llenos, la blusa que se tensaba en el abdomen. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Soy un chiste para ellos, pensó. Nadie me querrá nunca. La cena transcurrió en un borrón de platos pasando y más chistes a su costa. Cuando por fin se despidió, el sol ya se había puesto, dejando el cielo teñido de púrpura sobre las luces parpadeantes de la ciudad. Caminó de regreso a su casa, el peso de las palabras de su familia oprimiéndole el pecho más que sus propios kilos. El tráfico rugía a su alrededor, pero Ana se sentía aislada, como una isla en medio del caos urbano. Al llegar a su puerta, sacó las llaves con manos temblorosas. Mañana era lunes, otro día en la oficina donde pasaba horas organizando papeles para abogados exitosos, hombres y mujeres que parecían tenerlo todo. Éxito, parejas, vidas perfectas. Se dejó caer en la cama, exhausta. Tal vez mañana sea diferente, se dijo, pero en el fondo sabía que el cambio no llegaba solo. Poco imaginaba que, al día siguiente, un cliente inesperado entraría por la puerta de la firma, alterando el curso de su vida para siempre. Un hombre de traje impecable, con ojos que veían más allá de las apariencias, y una propuesta que desafiaría todo lo que su familia le había hecho creer. El lunes amaneció gris sobre Ciudad de México, con un cielo encapotado que amenazaba lluvia y un aire húmedo que se pegaba a la piel como una segunda capa. Ana se despertó con el zumbido insistente de su alarma, el cuerpo pesado por el sueño interrumpido y el eco de las risas de la noche anterior. Se miró en el espejo del baño diminuto, salpicado de gotas de agua fría, y vio las ojeras marcadas bajo sus ojos cafés. Otro día, murmuró para sí misma mientras se lavaba la cara con movimientos automáticos. El departamento era un espacio estrecho en una colonia cercana al centro, con paredes delgadas que dejaban filtrar el ruido de los vecinos, un bebé llorando, el claxon de un taxi impaciente en la calle. Se preparó un desayuno rápido, un café negro y una rebanada de pan con aguacate, intentando ignorar el antojo de algo más reconfortante, como unos churros calientes. Vestida con una blusa blanca holgada y una falda negra que le llegaba a las rodillas, salió al balcón para cerrar la ventana. La brisa traía el olor a tierra mojada y humo de los puestos de elotes que empezaban a encenderse abajo. Tomó el metro en la estación Hidalgo, apretujada entre oficinistas con maletines y estudiantes con mochilas, el vagón meciéndose con el traqueteo de las vías. Cada parada era un recordatorio de la ciudad palpitante. Vendedores gritando «agua fría, refrescos», el calor de los cuerpos apiñados y en su mente las palabras de su madre repitiéndose como un mantra cruel. «Demasiado gorda para casarte». Llegó a la oficina de la firma de abogados en el Palacio de la Inquisición, un edificio colonial restaurado en el corazón del centro histórico, con fachadas de cantera rosada y balcones de hierro forjado. El tráfico de la avenida Madero era un caos de autos y peatones, con el sol intentando asomarse entre las nubes mientras la lluvia fina empezaba a caer. Ana corrió los últimos metros bajo su paraguas raído, gotas salpicando sus zapatos gastados. Adentro, el aire acondicionado la recibió con un soplo fresco, contrastando con el bochorno exterior. La recepción era un espacio ordenado, con escritorios de madera oscura, pilas de carpetas amarillas y el zumbido constante de las impresoras. «Buenos días, Ana. ¿Ya viste el correo? Hoy viene un cliente importante», le dijo su jefa, la licenciada Vargas, una mujer de 50 años con gafas de montura fina y un traje sastre impecable. Ana asintió, colgando su bolso en el perchero.
Sí, doctora. ¿Necesita que prepare la sala de juntas? La licenciada Vargas la miró con una sonrisa rápida, pero sus ojos se detuvieron un segundo en la figura de Ana, como si evaluara su eficiencia más que su apariencia. Hazlo, por favor, y asegúrate de que haya café fresco. Este tipo es de los que pagan bien, no queremos errores. Ana se puso manos a la obra, organizando la mesa de conferencias con libretas, bolígrafos y una jarra humeante. El trabajo era su refugio, un lugar donde sus curvas no importaban tanto como su precisión con los documentos. Llevaba 3 años allí, archivando contratos, respondiendo llamadas y sirviendo de puente entre los abogados y sus clientes adinerados. Pero incluso en ese ambiente profesional, sentía las miradas ocasionales. Colegas más delgadas charlando en el pasillo, o el socio principal comentando en voz baja sobre mantener una imagen. Se sentó en su escritorio, revisando el agenda del día, cuando el timbre de la entrada sonó. Entró él, el señor Alejandro Rivera, un hombre de unos 40 años, alto y de porte elegante, con un traje gris hecho a medida que se ajustaba perfectamente a su complexión atlética. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, y en su rostro una barba recortada enmarcaba una sonrisa confiada. Llevaba un maletín de cuero negro y un reloj que brillaba discretamente bajo las luces fluorescentes. La licenciada Vargas lo recibió con efusividad. «Señor Rivera, qué gusto. Pase, por favor. Ana, acompáñanos». Ana se levantó, sintiendo un nudo en el estómago. No era común que la involucraran directamente con clientes de alto perfil. Lo siguió a la sala de juntas, notando cómo sus zapatos italianos resonaban en el piso de mármol pulido. La lluvia ahora golpeaba con más fuerza las ventanas altas, empañando la vista del Zócalo, donde turistas con paraguas corrían hacia los cafés. Alejandro se sentó a la cabecera de la mesa, extendiendo la mano primero a la licenciada y luego a ella. «Encantado, Ana. He oído que eres la que mantiene todo en orden aquí». Su voz era grave, con un tono cálido que la tomó por sorpresa. Ella estrechó su mano, notando la firmeza sin ser agresiva y el leve aroma a colonia fresca que lo envolvía. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió, sentándose al otro lado de la mesa para tomar notas. La reunión comenzó. Alejandro discutía un caso de herencia compleja, propiedades en Polanco y disputas familiares que involucraban millones. Su mente era afilada, interrumpiendo a la licenciada con preguntas precisas. Pero en un momento, mientras ella servía el café, sus ojos se posaron en Ana. «Disculpe, Ana, ¿podría traerme un poco más de azúcar? No, espera. ¿Te molesta si te pregunto algo personal? Pareces alguien que entiende de familias complicadas». Ella se congeló, la jarra en la mano, el vapor subiendo en espirales. La licenciada Vargas arqueó una ceja, pero no intervino. «¿Personal? No, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» Alejandro se reclinó en la silla, ignorando por un segundo los papeles. «Mi exesposa y yo tuvimos problemas parecidos. Ella siempre criticaba mi apariencia, decía que no era lo suficientemente exitoso al principio, pero aprendí que lo que importa es lo de adentro. Tú pareces tener esa solidez, ¿sabes? Como si pudieras manejar cualquier tormenta». Ana sintió un calor subirle al rostro, no de vergüenza, sino de algo nuevo, ser vista, no juzgada. «Gracias, pero las familias pueden ser duras. A veces te hacen sentir que no encajas». Él la sintió, sus ojos cafés fijos en los de ella. «Lo sé. Mi hermana se burlaba de mí por ser el flaco sin futuro. Ahora dirige su propia galería, pero yo construí esto solo». Señaló vagamente al maletín que contenía documentos de su imperio legal, con bufetes en varias ciudades y una fortuna acumulada en inversiones discretas. La reunión continuó, pero el intercambio se quedó con Ana como un rayo de luz en la penumbra de su día. Cuando Alejandro se despidió, estrechó su mano de nuevo más tiempo del necesario. «Ha sido un placer, Ana. Espero verte pronto. Quizás en otra ocasión sin tanto papeleo». Ella sonrió tímidamente, el corazón latiéndole con fuerza mientras lo veía salir al pasillo, donde la lluvia había convertido las calles en ríos improvisados.
De regreso a su escritorio, la licenciada Vargas le dio una palmada en el hombro. «Bien hecho, López. Ese hombre es clave para la firma. Sigue así». Por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió un atisbo de orgullo, no por su figura o su soltería, sino por ser valorada en su esencia. Pero mientras ordenaba las notas, su teléfono vibró. Un mensaje de Carla. «Oye, gorda, ¿vienes a la cena de compromiso? No faltes, que Miguel invita tacos». El viejo peso regresó, pero ahora, con el eco de las palabras de Alejandro, se preguntó si realmente tenía que cargar con él sola. La tarde avanzaba, el sol pugnando por salir entre las nubes, y Ana, por primera vez, sintió que el cambio podría estar a la vuelta de la esquina, en forma de una conexión inesperada que desafiaría todo lo que creía de sí misma. La tarde en la oficina se estiraba como un chicle bajo el sol intermitente que ahora filtraba rayos tímidos a través de las nubes dispersas. Ana tecleaba en su computadora, organizando los apuntes de la reunión con Alejandro, pero su mente vagaba por los pasillos de lo que acababa de pasar. Sus palabras, «tú pareces tener esa solidez», resonaban en su cabeza como un eco distante, cálido, algo que nadie en su familia le había dicho nunca. El zumbido de los teléfonos y el clic de los tacones de sus colegas en el pasillo la devolvían a la realidad, pero por primera vez no se sentía tan invisible entre las pilas de carpetas y el aroma a café quemado. Cuando el reloj marcó las 5, Ana recogió sus cosas con un suspiro. El mensaje de Carla ardía en su bolsillo, la cena de compromiso. No podía faltar. Su madre la mataría si no iba, y además era una excusa para ver si Miguel realmente invitaba tacos como prometía. Salió a la calle Madero, donde el pavimento aún brillaba con charcos de la lluvia matutina, reflejando las luces de los faroles que empezaban a encenderse temprano por el cielo nublado. El aire olía a asfalto mojado y a los puestos de antojitos que desplegaban sus manteles de colores. Tomó un taxi colectivo hacia la Merced, apretada entre una señora con bolsas de mercado y un hombre que leía el periódico con desgana. El tráfico era un río lento de autos y micros, con vendedores de chicles golpeando las ventanillas y el rugido constante de los motores. Al llegar a la casa familiar, el patio ya bullía de actividad. Luces colgaban de los cables improvisados, y una mesa larga se extendía bajo el toldo de lona, cargada de platos de cartón y botellas de refresco. Doña Rosa dirigía el caos con su delantal manchado de salsa, gritando órdenes a Luis, que intentaba encender la parrilla para los tacos. Carla, radiante en un vestido rojo ceñido que acentuaba su silueta esbelta, revoloteaba alrededor de Miguel, quien repartía palmadas en la espalda a los invitados, primos lejanos, tíos y un par de amigos de la colonia. «Ana, al fin pensé que te habías perdido en el metro con tu equipaje extra», bromeó Carla al verla entrar, su voz aguda cortando el aire como un cuchillo. Los primos rieron, y Luis levantó la cabeza de la carne chisporroteante. «Sí, ven, siéntate antes de que la silla se rompa». Ana forzó una sonrisa dejando su bolso en una esquina. El calor del patio era pegajoso, con el humo de la parrilla subiendo en volutas y el jazmín marchito por la humedad reciente. Se sentó al final de la mesa, sintiendo las miradas evaluadoras de todos, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de lo que no encajaba. Doña Rosa le sirvió un plato con un taco raquítico, envuelto en tortilla delgada. «Come poquito, mija, que ya estás como para competir en lucha libre». La risa colectiva estalló de nuevo, y Miguel, tratando de suavizar, agregó: «No seas mala, Rosa. Ana, ¿tú qué tal? ¿Algún galán en la oficina?» Ana masticó despacio, el picor de la salsa verde quemándole la lengua. «Nada, solo trabajo. Hoy tuve una reunión con un cliente importante». Intentó sonar casual, pero Carla la interrumpió. «Ay, por favor, ¿un cliente? Seguro era un viejo que ni te miró. Con ese cuerpo, ¿quién te va a notar? Yo, en cambio, Miguel me dice que soy su diosa, ¿verdad, amor?» Miguel asintió, besándole la mano con exageración, y los invitados aplaudieron. Ana sintió el nudo familiar en la garganta, las lágrimas amenazando con brotar mientras el ruido de las conversaciones la ahogaba. Recordó las palabras de Alejandro:
esa solidez que él vio en ella, y por un segundo el peso en su pecho se aligeró. Pero aquí, en este patio rodeado de paredes agrietadas y el eco de las burlas, se sentía de nuevo como la niña rechazada, la que comía sola en la cocina mientras sus hermanos jugaban afuera. La noche avanzaba, con cervezas pasando de mano en mano y anécdotas de la infancia que siempre giraban en torno a sus torpezas. Un tío borracho soltó: «Ana, ¿por qué no te pones a dieta seria? Mira a Carla, se ve como modelo. Tú podrías si no fueras tan floja». Ella bajó la mirada al plato vacío, el estómago revuelto no por hambre, sino por la humillación. Se excusó para ir al baño, el pasillo oscuro oliendo a humedad y a flores marchitas. Frente al espejo, se lavó la cara con agua fría del lavabo oxidado, viendo cómo las gotas corrían por su cuello. «Basta», se dijo en voz baja. «No soy lo que ellos dicen». De regreso, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, respondió en susurros alejándose un poco del bullicio. «¿Hola?» La voz de Alejandro al otro lado era clara, cálida, cortando la noche como un faro. «Ana, soy Rivera. Disculpa la hora, pero encontré tu número en los papeles de la firma. Quería agradecerte por hoy. Tu forma de tomar notas fue impecable. ¿Estás ocupada? ¿Cena algún día sin reuniones?» Ana se quedó muda por un segundo, el ruido de la parrilla y las risas de fondo pareciendo lejano. «¿Yo? ¿En serio?» Él rió suavemente, un sonido grave que la hizo sonreír pese a todo. «¿En serio? Eres interesante, Ana. No como las que solo ven la superficie. Mañana hay un lugar en Polanco que hace unos tacos increíbles». Ella miró hacia la mesa, donde Carla brindaba con su copa, rodeada de admiración. Por primera vez, sintió un cosquilleo de posibilidad, un hilo de esperanza en medio del caos familiar. «Sí, mañana suena bien», respondió, la voz temblando de emoción contenida. Colgó justo cuando doña Rosa la llamaba. «Ana, ven a ayudar con los platos. No te quedes ahí parada como estatua». Regresó a la mesa, pero ahora con la espalda un poco más recta, el secreto guardado como un tesoro. La lluvia empezó a caer de nuevo, fina y persistente, golpeando el toldo y enfriando el aire cargado de humo. Mientras lavaba platos en la cocina, con las manos hundidas en agua jabonosa, Ana pensó en cómo Alejandro la había visto de verdad, no como un chiste. La cena terminó con abrazos efusivos para Carla y Miguel, promesas de una boda espectacular, pero Ana se fue caminando bajo la llovizna, el paraguas olvidado, sintiendo que el agua lavaba no solo el polvo de la calle, sino un poco de la duda acumulada. En su departamento se acostó con el teléfono en la mano, repasando el mensaje que acababa de guardar. «Nos vemos mañana, no te arrepentirás». El skyline de la ciudad parpadeaba a lo lejos desde su ventana, un mar de luces que parecía susurrar que el cambio, por fin, estaba llegando. Pero en el fondo sabía que su familia no lo entendería y que las burlas solo se intensificarían cuando supieran. Mañana, con Alejandro, empezaría a tejer su propia historia, una donde su cuerpo no fuera un obstáculo, sino parte de su fuerza. La mañana del martes amaneció con un sol radiante, que se colaba por las rendijas de las persianas en el departamento de Ana, tiñendo las paredes de un amarillo suave y cálido. El tráfico de la colonia ya rugía abajo, con el pitido de los microbuses y el aroma a café recién molido filtrándose desde los balcones vecinos. Ana se levantó con el estómago revuelto, una mezcla de nervios y excitación que le hacía temblar las manos mientras se cepillaba los dientes frente al espejo empañado. «Esto no es real», murmuró para sí misma, mirando su reflejo. El cabello castaño recogido en una coleta desordenada, los ojos aún hinchados por el sueño inquieto. La invitación de Alejandro la había mantenido despierta hasta altas horas, repasando cada palabra de su llamada, preguntándose si no sería un error, un capricho de un hombre acostumbrado a tener lo que quiere. Se duchó con agua tibia que corría por su piel, intentando calmar el pulso acelerado. El baño era un cuartito angosto, con azulejos blancos agrietados y un jabón que olía a lavanda barata,
el único lujo que se permitía en medio de la rutina austera. Salió envuelta en una toalla raída, abriendo el armario con indecisión. Nada parecía adecuado. Las blusas holgadas que usaba para la oficina, las faldas que se arrugaban en las caderas. Finalmente, eligió un vestido azul sencillo, de algodón liviano que caía hasta las rodillas, comprándolo en un tianguis meses atrás por un precio irrisorio. «No soy Carla», se dijo, ajustándose el cinturón para definir un poco la cintura. Un toque de lápiz labial rojo, heredado de su madre, y estaba lista. El espejo le devolvió una versión de sí misma que no reconocía del todo, vulnerable, pero con un brillo en los ojos que no había visto en años. El trabajo ese día fue un borrón de tareas mecánicas, archivar documentos en la oficina del Palacio de la Inquisición, donde el eco de las voces en el pasillo se mezclaba con el golpeteo de la lluvia intermitente contra los vidrios. La licenciada Vargas la miró de reojo mientras respondía correos, notando su distracción. «¿Todo bien, López? Pareces en las nubes». Ana asintió con rapidez, el rubor subiendo a sus mejillas. «Sí, doctora, solo cansada». No mencionó la cita. Era un secreto frágil, algo que no quería exponer al escrutinio de nadie, ni siquiera de sus colegas que charlaban sobre dietas y gimnasios en la hora del almuerzo. Cuando el reloj marcó las 6, Ana salió con el corazón en la garganta. Tomó el metro hasta Insurgentes, el vagón abarrotado de oficinistas regresando a casa, el aire cargado de sudor y perfumes baratos. Bajó en Polanco, el barrio opulento que contrastaba brutalmente con su mundo. Avenidas anchas flanqueadas por árboles podados, boutiques con vitrinas relucientes y autos de lujo estacionados como joyas. El sol del atardecer teñía las fachadas de mármol de tonos dorados, y el aire era más fresco, perfumado con el aroma de jazmines en macetas y el humo sutil de restaurantes exclusivos. Caminó por la calle Masaryk, sintiéndose fuera de lugar entre mujeres delgadas con tacones altos y hombres en camisas de diseñador. «¿Qué hago aquí?», pensó, ajustándose el bolso al hombro, pero el nerviosismo se convirtió en determinación al ver el letrero del restaurante. Un lugar discreto llamado El Sazón, con mesas al aire libre bajo toldos de lona blanca. Alejandro ya estaba allí, de pie junto a la entrada, con una camisa blanca arremangada que dejaba ver sus antebrazos fuertes y un pantalón caqui que lo hacía parecer más accesible que en la oficina. Sus ojos se iluminaron al verla acercarse y se levantó de la mesa con una sonrisa genuina. «Ana, qué puntual. Te ves radiante». Extendió la mano, pero en lugar de estrecharla, la guió con gentileza hacia la silla, un gesto que la hizo sonrojar. El mesero, un joven con acento chilango pulido, les trajo menús con platos que olían a cilantro fresco y carne asada, tacos de arrachera, guacamole cremoso y aguas frescas de Jamaica. Se sentaron frente a frente, la luz de las velas parpadeando en la brisa suave que mecía las hojas de los ficus cercanos. Alejandro pidió para ambos, sin preguntar demasiado, pero con una confianza que no la ofendió. «¿Sabes? Elegí este lugar porque no es pretencioso. Como yo al principio de mi carrera, empecé en un bufete chiquito en la Narvarte, defendiendo a vendedores ambulantes por migajas. Nadie apostaba por mí». Su voz era baja, confidencial, como si compartiera un secreto. Ana sorbió su agua fresca, el hielo tintineando en el vaso. «Yo no imaginaba eso. Pareces tenerlo todo resuelto». Él rió, un sonido cálido que rompió la tensión. «Apariencias, Ana. Mi familia me veía como el fracasado. Mi padre era taxista, mi madre costurera. Me decían que era demasiado flaco, demasiado soñador para el derecho. Pero seguí, y aquí estoy. ¿Y tú? Cuéntame de esa familia complicada que mencionaste». Ella dudó, mirando el tráfico elegante que pasaba por la avenida. Un Ferrari rojo, una pareja en un convertible riendo. El contraste con la Merced era abrumador, pero sus palabras la animaron. «Son duros. Mi hermana se casa pronto y todo gira en torno a ella. Yo soy la que sobra, la gorda que no encaja. Anoche, en su cena, fue lo mismo. Chistes, miradas. Me hace sentir que no valgo nada».
Las palabras salieron atropelladas, el nudo en la garganta deshaciéndose un poco. Alejandro la miró fijamente, sin lástima, sino con empatía. Eso es su problema, no el tuyo. Yo veo a una mujer fuerte que maneja una oficina con precisión y una sonrisa que ilumina. No necesitas cambiar para encajar. Ellos necesitan aprender a verte. El mesero trajo los platos, el vapor subiendo en espirales aromáticas, y comieron con naturalidad. Ana probó un taco, el sabor picante de la salsa explotando en su boca, y por primera vez en la cena, rió de verdad ante una anécdota de Alejandro sobre un caso absurdo en el que defendió a un cliente por robar un taco de un puesto. Imagínate, el juez casi se ríe, pero ganamos. Ella compartió historias de su infancia, las caminatas por el Zócalo con su madre, vendiendo pulseras en ferias para ayudar en casa. La conversación fluyó como el agua fresca, tocando sueños postergados. Ella quería estudiar administración algún día, y miedos compartidos, como el de quedarse sola. Pero bajo la calidez, un obstáculo asomó. El teléfono de Ana vibró en su bolso. Era un mensaje de doña Rosa. «¿Dónde andas, mija? Carla dice que viniste a la oficina tarde. No seas vaga». El viejo peso regresó, haciendo que su mano temblara al guardar el celular. Alejandro lo notó. «¿Todo bien?» Ella asintió, pero su voz salió temblorosa. «Mi familia. No entenderían esto. Me dirían que es una broma, que alguien como tú no puede interesarse en mí». Él se inclinó sobre la mesa, su mano cubriendo la de ella por un instante, cálida y firme. «Déjalos que digan. Yo no busco perfección superficial, Ana. Busco real. Y tú, eres perfecta para mí, tal como eres». Las palabras la golpearon como un rayo suave, disipando las nubes de duda. Lágrimas picaron en sus ojos, pero las contuvo con una sonrisa. La noche avanzaba, las luces de Polanco parpadeando como estrellas urbanas, y por primera vez, Ana sintió que su cuerpo, sus curvas, no eran una carga, sino parte de la mujer que Alejandro veía. Pagaron la cuenta. Él insistió con un guiño, y caminaron por la avenida, el aire nocturno fresco rozando sus pieles. La charla se extendió hasta la estación del metro, donde se despidieron con un abrazo breve, prometiendo verse pronto. En el vagón de regreso, apretada entre extraños, Ana se miró en el vidrio reflectante. No era la gorda de las burlas, sino alguien en camino a redescubrirse. Pero sabía que contárselo a su familia sería la verdadera prueba. Un obstáculo que pondría a prueba esta nueva conexión. El tren traqueteaba hacia el centro, llevando consigo el eco de una promesa que empezaba a cambiarlo todo. La semana transcurrió en un torbellino de rutinas que ahora se teñían de un matiz esperanzador para Ana. Los días en la oficina del Palacio de la Inquisición se volvieron más llevaderos, con el sol de mediados de julio filtrándose a través de las ventanas altas y proyectando sombras alargadas sobre los escritorios de madera oscura. El aire acondicionado zumbaba constante, luchando contra el bochorno exterior, donde el centro histórico bullía de vendedores de nieves y turistas perdidos en el laberinto de calles empedradas. Ana respondía a correos con una eficiencia renovada, pero su mente divagaba hacia los mensajes de Alejandro. Breves pero cargados de calidez como «Pensando en esos tacos, ¿cena este viernes?» o «Tu sonrisa en la oficina ilumina el día». El jueves por la tarde, mientras el tráfico de la avenida Madero se atascaba en un río de autos y claxones impacientes, Ana recibió una llamada de doña Rosa. La voz de su madre cortó el aire del vagón del metro como un cuchillo oxidado. «Mija, este domingo hay comida en casa. Trae a esa amiga de la oficina que mencionaste el otro día. Carla quiere presumir su vestido de novia, y Luis trae a su novia flaca. No vayas a llegar sola otra vez, que das pena». Ana apretó el teléfono contra la oreja, el traqueteo de las vías amplificando su pulso acelerado. Había mencionado vagamente a una compañera en la última cena para desviar las preguntas, pero ahora el secreto con Alejandro se sentía como una bomba a punto de estallar. «Está bien, mamá, veré si puedo», respondió con voz neutra, colgando antes de que las burlas empezaran.
Esa noche, en su departamento angosto de la colonia Juárez, Ana se sentó en el sofá raído con una taza de atole de vainilla humeante en las manos. La ventana abierta dejaba entrar el rumor de la ciudad, risas de niños jugando en la acera, el ladrido de un perro callejero y el aroma a tacos de suadero de un puesto ambulante en la esquina. Miró su reflejo en la pantalla oscura del televisor. Las curvas que su familia ridiculizaba ahora le parecían menos enemigas, gracias a las palabras de Alejandro. Pero contárselo, ¿y si lo veían como una ilusión? El teléfono vibró. Era él. Todo listo para mañana. Recógeme en la oficina a las 7. Su respuesta fue rápida. Sí, pero mi familia me invitó a una comida el domingo. ¿Quieres venir conmigo? El corazón le martilleaba mientras enviaba el mensaje, un salto al vacío que la dejó sin aliento. La respuesta llegó casi de inmediato. Me encantaría. Quiero conocer el mundo que te formó. Ana sonrió, pero el alivio se mezcló con ansiedad. El viernes, la cena con Alejandro fue en un restaurante modesto de la Roma, con mesas de madera bajo lámparas colgantes que proyectaban una luz ámbar suave. El lugar olía a mole poblano y a pan de elote recién horneado, y el bullicio de parejas jóvenes charlando llenaba el aire. Sentados en una esquina con platos de enchiladas suizas frente a ellos, Ana le contó sobre la invitación. No sé si es buena idea. Ellos son directos. Te mirarán como si fueras un extraterrestre por estar conmigo. Alejandro tomó un sorbo de su chela fría, sus ojos fijos en los de ella con esa intensidad que la desarmaba. Déjalos. He lidiado con peores juicios en tribunales. Lo importante es que tú estés cómoda, y si te hacen daño, me voy contigo. Somos un equipo, ¿no? Sus palabras la envolvieron como un abrazo, y por primera vez, Ana se permitió imaginar un futuro donde su familia no dictara su valor. Caminaron después por las calles empedradas de la Roma, el viento nocturno fresco rozando las hojas de los ahuehuetes y el eco de un mariachi lejano flotando en la brisa. Se despidieron con un beso tímido en la mejilla, junto al portal de su edificio, donde las luces de los faroles delineaban su silueta contra la pared de ladrillo visto. «El domingo será nuestro», murmuró él, y Ana entró a su casa con el pecho ligero, aunque el sueño esa noche fue inquieto, plagado de sueños donde las risas de su familia se convertían en truenos. El domingo amaneció con un cielo azul implacable sobre la Merced, el sol calentando las tejas de los techos y haciendo que el aire vibrara con el calor ascendente. Ana se preparó con cuidado. Un vestido floreado que le llegaba a las rodillas, suelto pero no holgado, y el cabello suelto cayendo en ondas sobre los hombros. El metro hasta su estación natal fue un trayecto familiar, pero esta vez con Alejandro a su lado, su mano rozando la de ella en el vagón abarrotado. Él vestía casual, camisa de lino azul y jeans oscuros, su maletín cambiado por una botella de vino tinto como regalo. «Relájate», le susurró al oído mientras bajaban en el bullicio de la estación, donde el olor a elotes asados y a gasolina se mezclaba en el aire denso. Llegaron a la casa con el estómago de Ana hecho un nudo. El patio ya estaba lleno, la mesa larga cubierta con un mantel de hule floreado, platos de barbacoa humeante y guarniciones de cebolla morada y cilantro fresco. Doña Rosa salió a recibirlos, sus ojos entrecerrados evaluando a Alejandro de arriba a abajo antes de posarse en Ana con sorpresa. «Mira nada más. ¿Este es el amigo de la oficina? Pasa, pasa, pero siéntate con cuidado, que las sillas son para gente normal». La puya fue sutil, pero Ana la sintió como un pinchazo. Carla, con su vestido ajustado que realzaba su figura esbelta, se acercó con Miguel a cuestas, sonriendo con falsa dulzura. «Vaya, Ana, ¿de dónde sacaste a este galán? ¿Es tu guardaespaldas o qué? Con esa panza necesitas uno». Las risas estallaron de inmediato. Luis, desde la parrilla, soltó una carcajada mientras volteaba las carnes chisporroteantes. «Sí, Cis, ¿le pagaste por venir? Porque nadie te invita a salir así nomás». Miguel palmeó la espalda de Alejandro, midiéndolo con una mirada competitiva. «Bienvenido, carnal. Pero ojo, Ana es complicada. Demasiado. Todo. ¿Sabes?»
Alejandro mantuvo la compostura, su sonrisa firme mientras entregaba el vino a doña Rosa. «Te he encantado, señora. Ana me ha hablado mucho de ustedes. Su familia suena unida, eso es valioso». Su voz era calmada, pero había un filo de protección en ella que Ana notó al instante. Se sentaron a la mesa, el sol golpeando sin piedad y haciendo que el sudor perlase la frente de todos. La conversación fluyó en torno a la boda de Carla. Detalles del banquete, el vestido de novia importado y cómo Miguel había conquistado a su prometida con regalos caros. Ana comía en silencio, un taco de suadero que le sabía a cartón por el nudo en la garganta, mientras las burlas continuaban. «Ana, ¿por qué no le cuentas a tu novio cómo te quedaste soltera tanto tiempo, o ya se lo explicaste con tu dieta fallida?», pinchó doña Rosa, sirviéndole más salsa con una risita. Carla se unió. «Sí, Alejandro, ¿verdad que es un milagro que te fijes en ella? Yo le dije que adelgase, pero nada. Es terca como mula». Alejandro dejó su tenedor, su expresión endureciéndose por primera vez. Miró directamente a doña Rosa, luego a Carla, con esa autoridad que usaba en las salas de juntas. «Con todo respeto, señores, Ana no necesita cambiar nada. Es inteligente, dedicada, y tiene una fuerza que ustedes no ven porque están ciegos por apariencias. Yo la vi en la oficina, organizando caos con precisión, sonriendo pese a todo. Para mí, es perfecta tal como es. Si no lo entienden, es su pérdida». El silencio cayó como una losa, roto solo por el zumbido de una mosca y el crepitar de la parrilla. Luis carraspeó, incómodo. «Oye, carnal, no te enojes, es broma familiar». Pero Carla cruzó los brazos molesta. «¡Ay, qué exagerado! Solo decimos la verdad. Ana sabe que lo hacemos por su bien». Ana sintió las lágrimas picar, pero esta vez no eran solo de humillación, eran de gratitud. Tomó la mano de Alejandro bajo la mesa, su palma cálida anclándola. «Gracias», murmuró, y él apretó suavemente. Doña Rosa, ruborizada, cambió de tema abruptamente. «Bueno, pasen los platos, hay flan de postre». La comida continuó en un ambiente tenso, con miradas de reojo y silencios incómodos, pero Ana notó cómo Luis le servía un poco más de carne sin comentario, y Miguel evitaba sus chistes habituales. El sol descendía tiñendo el patio de tonos anaranjados, y cuando por fin se levantaron para irse, doña Rosa abrazó a Ana con rigidez. «Cuídate, mija, y me trae a tu amigo más seguido si quieres». Caminando hacia el metro, bajo el cielo crepuscular, con el aire enfriándose y el rumor de la ciudad envolviéndolos, Ana se volvió hacia Alejandro. «No sé qué decir, gracias por defenderme». Él la detuvo en una esquina bajo la sombra de un poste de luz y la besó por primera vez, suave, real, borrando las sombras de la comida. «No lo hice por ti sola, lo hice porque es verdad, y juntos superaremos lo que venga». En el vagón de regreso, apretados entre la multitud, Ana sintió que el obstáculo familiar no era invencible. Con su apoyo, empezaba a crecer, a reclamar su lugar. Pero sabía que las tensiones no acabarían ahí. La boda de Carla se acercaba, y con ella, más pruebas que pondrían a prueba esta nueva fuerza. El tren avanzaba hacia el centro, llevando promesas de batallas ganadas con amor auténtico. Los días siguientes a esa comida familiar transcurrieron en una calma tensa para Ana, como el zumbido de un enjambre contenido antes de la tormenta. La boda de Carla se acercaba a paso acelerado y el barrio de la Merced bullía con preparativos. Vendedores de flores en las esquinas, ofreciendo ramos de cempasúchil a precios inflados, y el eco de risas nerviosas filtrándose por las ventanas abiertas de las casas vecinas. El clima de finales de julio era implacable, con un sol que quemaba el asfalto de las calles empedradas y un bochorno que hacía que el aire se pegara a la piel como una manta húmeda. Ana caminaba al trabajo por la mañana, el bolso balanceándose contra su cadera, sintiendo el peso de las miradas invisibles de su familia, que ahora la veían con una mezcla de curiosidad y resentimiento. En la oficina del Palacio de la Inquisición, el ritmo era frenético. Pilas de invitaciones y contratos de catering se acumulaban en su escritorio,
ya que la firma manejaba algunos asuntos legales para la boda de Carla, un lazo inesperado que Miguel había tejido con uno de los socios. Ana tecleaba con dedos veloces, pero su mente volvía una y otra vez al beso de Alejandro bajo el poste de luz, un roce que había encendido algo profundo en ella, como una chispa en la pólvora de sus inseguridades. Él la llamaba todas las tardes, su voz grave cortando el ruido del tráfico en la avenida Madero. «Ana, ¿cómo va el día? No dejes que te afecten». Ella respondía con una risa suave, contándole anécdotas de la oficina, pero omitiendo las llamadas de doña Rosa, que llegaban como pinchazos. «Mija, ese hombre sigue rondando, no te ilusiones, que los ricos buscan trofeos flacos». El viernes por la tarde, Ana salió temprano de la oficina, el sol poniente, tiñendo las fachadas coloniales de un naranja intenso, que se reflejaba en los charcos secos de la plaza. Se encontró con Alejandro en un café discreto de la Alameda Central, un oasis verde en medio del caos urbano, donde las fuentes murmuraban bajo la sombra de los laureles y el aroma a café de olla se mezclaba con el perfume de las flores vendidas por ancianas sentadas en banquitos. Él la esperaba en una mesa de hierro forjado, con 2 tazas humeantes y un plato de conchas recién horneadas. «Te ves cansada pero hermosa», dijo al besarla en la mejilla, su mano rozando la de ella con naturalidad. Ana se sentó, el vestido de lino pegándose a su espalda por el sudor del día. «Es la boda. Mi mamá me tiene loca con detalles. Probar el pastel, elegir centros de mesa. Y Carla no para de compararme». Alejandro asintió, partiendo una concha y ofreciéndole un pedazo. Sus ojos, cafés y profundos, la miraban sin juzgar, solo con esa empatía que la hacía sentir vista. «Cuéntame, quiero entender». Ella exhaló, el vapor del café subiendo en espirales. «Ayer me llamó para pedirme que sea dama de honor, pero con un vestido adaptado. Dijo que no hay tallas para mí, que parezco un globo en las fotos». Luis se rió cuando lo oyó. «Mejor quédate atrás, Cis, que robas el show con tu tamaño». Me dolió, Alejandro. Pensé que después de lo del domingo cambiarían. Él tomó su mano, el pulgar trazando círculos suaves en su palma. «No cambiarán de la noche a la mañana. Las familias como la tuya están arraigadas en patrones viejos, como raíces en tierra seca. Pero tú no tienes que regarte con su veneno. Ven conmigo este fin de semana, a mi casa en Las Lomas. Solo nosotros, sin presiones». La propuesta la tomó por sorpresa, un remanso en el torbellino. Pasaron el sábado en su departamento amplio, un penthouse con vistas al Valle de México, donde el skyline parpadeaba como un río de luces bajo un cielo estrellado nublado por la contaminación. El lugar olía a madera pulida y a las velas de vainilla que él encendió en la terraza, donde una mesa con tacos de barbacoa casera y una botella de mezcal esperaban. Ana se paseó por las habitaciones, tocando los libros de derecho apilados en estanterías de caoba y las fotos de su familia. Un Alejandro joven, flaco y sonriente junto a sus padres humildes. «Aquí crecí luchando contra dudas», confesó él, mientras vertía el mezcal en vasos de cristal. «Mi hermana me decía que era un perdedor por no tener auto lujoso a los 20, pero encontré mi valor en el trabajo, no en sus opiniones». Hablaron hasta la medianoche, el viento fresco de la sierra rozando sus pieles y llevando el rumor lejano de la ciudad abajo. Ana se abrió como nunca. «Siento que soy un peso para todos. En la boda, ¿qué pasará si me ridiculizan delante de tus amigos? No soy de tu mundo». Él la abrazó por la cintura, su cuerpo firme contra el de ella, sin un ápice de rechazo. «Mi mundo es el que construyo contigo. Eres fuerte, Ana, más de lo que crees. Recuerda, yo te elegí por tu esencia, no por medidas». Se besaron allí en la terraza, un beso más profundo que el primero, cargado de promesas y vulnerabilidad. Esa noche durmieron enredados en sábanas suaves, el latido de sus corazones sincronizándose con el pulso de la metrópoli dormida. El lunes, la realidad golpeó de nuevo. En la oficina, la licenciada Vargas la llamó a su despacho, un espacio con paredes forradas de diplomas y el aroma a tinta fresca de los impresores. «Ana,
El socio quiere que vayas a la boda como representante de la firma. Es importante para el networking. Ana sintió un escalofrío, el aire acondicionado enfriando su piel sudorosa. Pero doctora, yo no soy la indicada. Vargas la miró con firmeza. Eres eficiente y discreta. Además, ese Rivera parece interesado en ti. Úsalo a tu favor. Salió del despacho con el estómago revuelto, llamando a Alejandro de inmediato. Van a obligarme a ir. ¿Y si todo sale mal? Él respondió desde su bufete en Reforma, el tráfico rugiendo de fondo. Iremos juntos. Te defenderé como siempre. Esto es tu crecimiento, Ana. Enfréntalo. La semana culminó en la víspera de la boda, con Ana en la casa familiar, ayudando con los últimos arreglos. El patio estaba transformado. Guirnaldas de luces colgaban de los cables y mesas plegables esperaban los manteles blancos. Doña Rosa la miró mientras doblaba servilletas, sus manos nudosas temblando de fatiga. Mira, mija, sobre ese abogado. ¿Es en serio? Carla dice que te usa para caridad. Ana levantó la vista, el corazón acelerado. No es caridad, mamá. Me ve como soy. Carla entró entonces con el velo de novia en la mano, su figura esbelta envuelta en un jumpsuit ajustado. Por favor, eres demasiado gorda para que alguien como él se quede. Disfrútalo mientras dure, pero no lo traigas a la boda. Darás pena. Las palabras cortaron como vidrio. Y Ana sintió las lágrimas subir, pero esta vez las contuvo, recordando el abrazo de Alejandro. Vendrá, y me quedaré a su lado, no al tuyo. Salió al patio, el sol del atardecer calentando sus mejillas, y marcó el número de él. Necesito que estés allí mañana, más que nunca. Su voz al otro lado fue un bálsamo. Lo estaré. Eres perfecta para mí, Ana. Mañana lo demostraremos. La noche cayó sobre la Merced con un manto de estrellas borrosas por el humo de las parrillas vecinas, y Ana se acostó en su vieja cama de niña, el colchón hundido bajo su peso, pero con el alma un poco más ligera. La boda sería el campo de batalla final, un obstáculo donde su familia intentaría romperla de nuevo, pero con Alejandro sentía que podía levantarse más alta, reclamando su valor en medio del caos que la había definido tanto tiempo. El viento susurraba promesas a través de la ventana entreabierta, llevando el eco de la ciudad que nunca dormía. El día de la boda de Carla amaneció con un sol abrasador que se derramaba sobre la Merced como un velo de fuego, calentando las calles empedradas hasta que el asfalto ondulaba en ondas de calor. El barrio palpitaba con vida. Vendedores de globos corrían entre los invitados con sus carritos chirriantes, y el aroma a flores marchitas se mezclaba con el humo de las parrillas improvisadas en los patios vecinos. La casa familiar había sido transformada en un caos festivo. El patio interior, ahora cubierto con un toldo blanco que temblaba con la brisa caliente, albergaba mesas adornadas con centros de rosas rojas y manteles almidonados. Sillas plegables de plástico blanco se alineaban en filas desiguales, y un mariachi afinaba sus instrumentos en una esquina, el sonido de las trompetas cortando el aire denso y pegajoso. Ana llegó temprano, el corazón latiéndole con fuerza bajo el vestido verde esmeralda que había elegido con cuidado. Una prenda de chifón que caía en pliegues suaves sobre sus curvas, comprada en una boutique modesta de la colonia Roma, para sentirse, por primera vez, como parte de la celebración y no como un apéndice. El sudor le perlaba la nuca mientras caminaba desde el metro, el bolso apretado contra su costado, pero el nerviosismo se disipaba un poco al ver a Alejandro esperándola en la entrada, con un traje gris claro que acentuaba su porte elegante y una sonrisa que la anclaba al suelo. «Estás impresionante», murmuró él al tomarle la mano, su palma cálida contra la de ella, mientras entraban juntos al bullicio. Doña Rosa los recibió en la puerta de la cocina, con el delantal floreado a un puesto y el rostro enrojecido por el calor de la estufa donde removía una olla de arroz rojo. Sus ojos se clavaron en Ana, recorriendo su figura con esa mezcla de crítica y resignación que Ana conocía tan bien. «Llegas tarde, mija, y con él. Bueno, pasa, pero no te sientes cerca de la novia que el vestido se arruga».
La puya salió envuelta en una risa forzada, pero Ana sintió el pinchazo familiar en el pecho. Luis, que ayudaba a colgar guirnaldas de luces, soltó una carcajada desde lo alto de una escalera inestable. «Mira, Sis, ¿vienes a robar el show con esa panza? Alejandro, carnal, ¿seguro que no te confundiste de mesa?» Miguel, ya con corbata puesta y un vaso de refresco en la mano, palmeó la espalda de Alejandro con falsa camaradería. «Bienvenido al circo familiar. Ana es la estrella involuntaria, ¿ve? Siempre con sus extras». Ana apretó la mano de Alejandro, el nudo en la garganta creciendo mientras se sentaban en una mesa lateral, lejos del altar improvisado donde Carla se preparaba. El patio se llenaba de invitados, tías con peinados altos y abanicos de palma, primos lejanos charlando sobre el precio del banquete y el sol implacable que hacía que las gotas de sudor corrieran por las espaldas de todos. El mariachi empezó a tocar Cielito Lindo, y el ambiente se cargó de euforia falsa, con risas que resonaban como ecos huecos. Ana intentaba sonreír, comentando el clima con una tía lejana, pero las miradas la seguían. Susurros sobre su vestido demasiado ajustado para su figura, o cómo pobrecito el abogado aguantando eso. Carla emergió entonces, radiante en su vestido blanco de encaje que se ceñía a su silueta esbelta como un guante, el velo flotando tras ella como una nube. Miguel la tomó del brazo, y la ceremonia comenzó bajo un arco de flores marchitas por el calor. Ana aplaudió con el resto, pero el estómago se le revolvió cuando Carla, al pasar por su fila, se inclinó con una sonrisa maliciosa. «Gracias por venir, gorda. Pero quédate sentada, que si bailas rompes el piso». Las risas cercanas estallaron como chispas, y Luis agregó desde atrás: «Sí, Alejandro, ¿la trajiste para que haga catering con su tamaño?» Doña Rosa, desde la primera fila, negó con la cabeza, murmurando audiblemente: «Ay, mija, ¿ves? Eres demasiado para esto. Mejor hubieras adelgazado para la ocasión». El mundo de Ana se nubló por un instante, las lágrimas picando en sus ojos, mientras el sacerdote pronunciaba las bendiciones. Sentía el peso de años de burlas aplastándola, el vestido ahora como una armadura que no la protegía. Pero entonces Alejandro se levantó, su silla raspando el piso de cemento con un sonido que cortó el aire. Todos giraron las cabezas, el mariachi pausando por un segundo. «Con permiso», dijo con voz firme, grave como en una sala de tribunales, posicionándose entre Ana y la multitud. «He escuchado suficiente. Ana no es un chiste para entretenerlos. Es la mujer más fuerte que conozco. Maneja una oficina con maestría, enfrenta días duros con una sonrisa genuina y tiene un corazón que brilla más que cualquier vestido o figura perfecta. Ustedes la ridiculizan porque no ven su valor, pero yo sí. Para mí es perfecta tal como es. Si no pueden celebrarla, al menos respeten su lugar aquí». El silencio fue ensordecedor, roto solo por el zumbido de un ventilador viejo y el crujido de una silla lejana. Carla se sonrojó bajo el velo, cruzando los brazos. «Pero si solo bromeamos, no seas dramático». Doña Rosa carraspeó, incómoda. «Alejandro, no es para tanto». Pero Luis bajó la mirada y Miguel murmuró un perdón apenas audible. Ana se levantó entonces, el corazón acelerado pero la espalda recta por primera vez en la vida. Tomó la mano de Alejandro, su voz temblando pero clara. «Mamá, Carla, Luis, he vivido con sus palabras como cuchillos. Me hicieron dudar de mí misma, creer que mi cuerpo me define. Pero Alejandro me mostró que no. Soy más que sus chistes. Hoy celebro a Carla, pero también me celebro a mí. Si no pueden, entonces, los quiero, pero no necesito su aprobación». El sacerdote tosió, reanudando la ceremonia con un «sigamos», y el mariachi retomó la música con notas vacilantes. La boda continuó en un ambiente cargado, con aplausos dispersos y miradas evasivas. Durante el banquete, bajo el toldo que ahora filtraba un sol menos feroz, doña Rosa se acercó a Ana mientras servía el mole. «Mija, no quise herirte. Eres mi hija, siempre lo serás. Quizás exageramos». Carla, al brindar con champán tibio, agregó con voz baja: «Lo siento, Ana. Estaba nerviosa. Tú».
Luces bien hoy. No era una disculpa completa, pero era un comienzo, un grieta en la armadura familiar que Ana había odiado tanto. La tarde se deslizó hacia el atardecer, el cielo tiñéndose de púrpura sobre los techos de teja, mientras los invitados bailaban al ritmo de la bamba. Ana y Alejandro se unieron al final, sus cuerpos moviéndose con naturalidad, sus risas genuinas cortando la tensión residual. El sudor brillaba en su piel, pero por primera vez, Ana no se sintió expuesta, se sintió libre. Cuando el sol se hundió, dejando el patio iluminado por guirnaldas parpadeantes, ella se volvió hacia él en un rincón sombreado. Gracias por verme, por hacerme ver. Él la besó, suave y profundo, el aroma a jazmín y mole envolviéndolos. Somos un equipo, Ana. Y esto es solo el principio. Mientras la fiesta se desvanecía en la noche calurosa, con el eco de las trompetas desvaneciéndose, Ana caminó hacia el metro con Alejandro, el brazo de él alrededor de su cintura. La ciudad los esperaba, un laberinto de luces y promesas, y por primera vez ella avanzaba no como la gorda rechazada, sino como una mujer completa, apoyada en un amor que la había transformado. El futuro, con sus obstáculos aún por venir, ya no la aterraba. Con él a su lado sabía que crecería, paso a paso, en la fuerza que siempre había tenido.